Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a iniciar esta presentación sobre la crisis de los precios 2022-2023, ganadores, perdedores y estrategias para el éxito. Esto se llamará de otra manera cuando sea un libro. Voy a aprovechar para anunciarlo ya, y así ustedes se lo apuntan. Se llamará Todo es terrible, pero yo estoy bien. Los españoles en la crisis de los precios 2022-2023. Ese será el título. Bueno, pues entonces vamos a la primera slide, y en esta primera slide lo que tenemos es pues de nuevo el reconocimiento a nuestros patrocinadores, ¿no? A la Cátedra IntenHQ del IES, a ECOC es el editor habitual de los libros, a Fintonic, que nos ha proporcionado una base de datos que es sin parangón, es absolutamente extraordinaria, y a IntenHQ. Nosotros ya sabíamos lo difícil que iba a ser esto, porque cuando lo hicimos sobre una categoría, cuando lo hicimos para el primer congreso sobre la categoría de textil, pues fue bastante una agonía en manejar todo este montón de datos y para extraer conclusiones que pudieran ser, sobre todo ahí teníamos mucho interés en obtener conclusiones que no se hubieran visto, de deep dives dentro de los datos, que vinieran facilitados por tener una base de datos tan rica en términos de observaciones y en términos de hábitats, rentas, factores demográficos, actitudes de todo tipo, ¿no? Pero bueno, cuando esto lo llevas a 28 categorías a la vez, pues algunas veces estás absolutamente sobrepasado, ¿no? Y es lo que nos ha pasado muchas veces, pero yo creo que así todo nos hemos podido hacer una idea bastante clara de lo que pasa en nuestro país en estos meses de inflación entre 2022 y marzo de 2023. O sea, son prácticamente 15 meses, es una instantánea, son 15 meses muy interesantes, han pasado muchas cosas y de las cosas que han pasado, algunas van a continuar sucediendo y otras van a cambiar de una forma más radical en la segunda parte del año, ¿no? Entonces, lo principal que estamos viendo es el impacto de la inflación en las materias primas, la energía y los bienes de consumo y la subida de los tipos de interés. Y entonces, cuando ves estos factores inmediatamente ya te das cuenta que es un tipo de inflación muy especial. La inflación que hemos padecido de forma simultánea es una inflación sobre bienes no discrecionales. El consumidor no puede decidir si consume o no consume de muchos de estos bienes, puesto que son de primera necesidad y son los que vienen dentro de ese grupo, ¿no? Y entonces son bienes en los que tradicionalmente para los que tradicionalmente hay que ahorrar de cara a poderlos sufragar. ¿Y de dónde se ahorra? Pues se suele ahorrar de los discrecionales, ¿no? Y entonces era una ocasión que no hemos vivido prácticamente en 30 años en este país, para ver cuáles son los flujos entre categorías de productos, entre las discrecionales y las no discrecionales, cuando se produce una situación de este estilo. Y eso es lo que hemos estado haciendo estos últimos 6 meses, ¿no? Entonces, como definiciones, la siguiente, como definiciones, el fenómeno que nos ocupa es lo que se llama sería el Household Available Consumption, que sería algo así. Nosotros lo hemos estudiado más a nivel personal, por lo tanto sería Personal Available Consumption, y eso es el resultado de una cadena, ¿no? Que empieza por la renta bruta disponible, que son los ingresos que reciben los ciudadanos del empleo y las inversiones, después de impuestos y pagos por intereses por hipotecas, después esta renta neta disponible, que es la renta bruta disponible neta de los ahorros, y luego los cash flows disponibles, que es este Personal Available Consumption o Household Available Consumption, que son los flujos disponibles para gastar en categorías discrecionales
cosas como ropa, electro, ocio, automóvil, mobiliario, etcétera, para gastar, que a veces denominamos también cash flow disponible para gasto discrecional, ¿no? Bueno, y esto, el Household Available Consumption o Personal Available Consumption lo calculamos como la renta neta disponible menos los gastos de coste de vida, en los que añadimos alimentación unas veces y otras veces no, pero bueno, en principio serían esos de energía, alquileres, etcétera, ¿no? Luego tomamos estos gastos personales y los repartimos por rubros de gasto, a dónde van. Y eso es el share of wallet, que es el objeto del estudio en sí. Siguiente. Si miramos la crisis de la inflación, hemos visto que estamos entrando ya en la tercera fase, ¿no? En 2021 se produjo el aumento del precio de los commodities, y eso se transfiere de inmediato a los fabricantes. No tienen un tiempo de ajuste, de descompresión para este tipo de temas, sino que el aumento va directo. O sea, en el siguiente pedido que entra con mercancía, con commodity, el precio ya entra el nuevo precio, ¿no? Luego se hace una negociación con los distribuidores, y la negociación con los distribuidores, aquí es donde hay en Europa un lapso temporal que va de 6 a 12 meses, es decir, los distribuidores pueden querer sentarse contigo, darte largas todo el tiempo que sea posible y no concluir las negociaciones hasta el cabo, pues hasta de 12 meses, más habitual 9, y es cuando llegan los precios a las estanterías y por tanto los siente el consumidor, ¿no? Durante esos 9 a 12 meses lo que se ha producido es un deterioro en los márgenes de los fabricantes, porque los fabricantes han seguido sirviendo producto a la tarifa vieja. Algunos han plantado y han dicho, nosotros no servimos más. Eso genera malas relaciones con los distribuidores y pues, más o menos conveniente hacerlo, ¿no? Y otros asisten a cómo los distribuidores compran cantidades ingentes en lo que se llama forward buying para hacer acopio del producto al precio viejo y sacarlo al mercado cuando los precios ya se repercutan en las estanterías, ¿no? Pero estas situaciones son muy habituales. Hay una excepción que es la marca del distribuidor. La marca del distribuidor no actúa así. La marca del distribuidor en nuestro país subió precios de inmediato. En cuanto subieron las materias primas ya estaban imputados los precios y, de hecho, lo primero que subió fue la marca del distribuidor y los precios de la marca del distribuidor subieron más que los precios de las marcas de fabricante, cerrando así, estrechando el gap que había entre los precios de la marca del distribuidor, que eran tradicionalmente mucho más bajos, y los de la marca del fabricante, ¿no? Entonces, encima, cuando sucede esto, se vende menos marca del distribuidor porque ha subido precios y se vende más marca líder porque los ha mantenido más tiempo, ¿no? Bueno, una vez ya se ha acabado todo este tema de las negociaciones y los precios están en las estanterías, entran en juego las elasticidades. Y las elasticidades son de 3 tipos. Primero hay una elasticidad de producto, que es cuando yo subo el precio de mi producto y los demás me siguen o no me siguen, de qué forma se comporta mi demanda por el producto. Si me recortan, si no me recortan, si se van a los productos de la competencia, etcétera. Y eso es un primer paso que ocupa los primeros meses de preocupaciones de los fabricantes a la hora de poner sus precios, ¿no? El segundo tipo de elasticidad es la elasticidad a la categoría. Si el commodity sube y sube para todo el mundo, eventualmente sabemos que todo el mundo subirá los precios. En el momento que todo el mundo sube los precios, hay otra elasticidad, que es una elasticidad a ese producto hacia sus sustitutos, y generalmente es una elasticidad más inelástica que la elasticidad a producto. La elasticidad a producto es más elástica. En alimentos no es excesivamente elevada, pero hay cierta elasticidad, pero donde sí que hay una elasticidad muy débil es en las categorías, ¿no? Y luego es muy interesante estudiar otro tipo de elasticidad, que es cuando ya han subido todas las categorías, ya ha subido toda la alimentación sus precios, a dónde se va el consumidor para ahorrar.
Y eso es lo que llamamos aquí elasticidad del gasto discrecional. Y la elasticidad del gasto discrecional es a qué categorías te vas a ahorrar para poder sufragar el gasto en la categoría focal, que son los alimentos, ¿no? Entonces, esta misma secuencia que hay aquí es la que hemos seguido nosotros haciendo un análisis, ¿no? Y luego hay una tercera fase, que es donde estamos ahora, ¿no? Y eso es ahora el gran dilema, ¿no? Ahora sabemos, ahora tendremos los datos y los veréis en un momento, de cuánta verdad hay en que los negocios crecen y cuánto es inflación, cuánto crecen los volúmenes, cuánto es un artefacto. Eso lo vamos a ver ahora. Pero viene otra cosa ahora que es importante, ¿no? Que es el downtrading. Una de las razones por las que se resisten los distribuidores a negociar los precios es porque se les empeora el mix de producto y pierden su imagen de precio, y eso no les gusta, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas, los consumidores se inclinan a ir a los recursos más de menor precio, de menor desembolso que pueden encontrar. Eso es el downtrading, ¿no? El downtrading puede ir seguido de abandono. Es decir, hay gente que ha dejado las categorías simplemente. O sea, yo era bebedor de café, ya no estoy bebiendo café, ya pasé de café en espresso, pasé a café en grano, pasé de café en grano instantáneo, pasé de café instantáneo a chicoria, pasé de chicoria a hierbas y ahora ya agua caliente. Nada más. Ya no tomo nada y he abandonado la categoría. Cuando mucha gente abandona la categoría, se producen las recesiones. Y cuando hay una recesión, tenemos un problema complicado, porque no es lo mismo que te suban los precios de tu mayonesa un 10%, que te suban los precios de tu mayonesa un 10% y te quedes en el paro. Eso es una problemática que es completamente diferente, ¿no? Y eso es lo que hemos estudiado en el resto del estudio, ¿no? Entonces, pasa slide. Bueno, lo que hemos hecho, al final el tamaño muestral es de 253.470 usuarios y el número de transacciones es prácticamente de 200 millones de transacciones. Nos hemos cargado muchas transacciones y nos hemos cargado muchos usuarios en el proceso de sacar una muestra que fuera demográficamente coherente y sociológicamente coherente a la muestra de nuestro país, ¿no? Entonces, en eso tienes que ir haciendo la distribución más parecida y cuando la consigues, pues generalmente te has cargado por en medio datos, ¿no? Y luego la otra cosa que hemos hecho, que es bastante original, es no vamos a hacer las comparativas de share of wallet entre enero de 2023, de 22 y 2023 en base a datos nominales, sino que las vamos a hacer inflactadas, ¿eh? Y eso es muy importante, porque hacerlas nominales es engañarse, ¿eh? Yo cada vez que voy me encuentro a un directivo de alguna empresa y le digo, ¿cómo va? Y me dice, muy bien, muy bien. Y le digo, pero ¿teniendo en cuenta la inflación o sin tener en cuenta la inflación? Ah, no, sin tener en cuenta la inflación. Inflación tenemos mucha. Ah, vale. Reales. O sea, en momentos como este hay que llevar doble contabilidad, ¿eh? Y hay que llevar una real y una nominal, ¿eh? Porque es la única manera de enterarse de lo que te puede estar pasando en términos de estos. Entonces, buscamos nosotros en el Instituto Nacional de Estadística el índice de IPC por 428 categorías y levantamos estas 12 con las inflaciones intertrimestrales y las imputamos a los datos que íbamos sacando, ¿no? Bueno, aquí veis el primer dato. Esto es la tabla del INE correspondiente al mes al año 2022, que el INE sacará dentro de 2 meses, ¿eh? O sea que aquí tenéis la primicia de la tabla, es la primera vez que la veis, ¿eh? Y ¿qué cosas hay aquí que sean interesantes? Dale un golpecito y yo me voy a trasladar aquí, un segundo. Aquí, pues cosas interesantes, dale un
Ahora, eso. Mira, aquí veis, vestido, calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Estos dos están en un 6 y un 7% de crecimiento después de inflación. Sorprendente vestido y calzado. Vestido y calzado, nosotros hemos hecho en el estudio, tenemos una parte del estudio en el que se piden intenciones a los consumidores de recorte y otra parte del estudio donde se mide el recorte real. La segunda categoría más recortada por los consumidores es vestido y calzado. La segunda categoría con más intención de recorte es vestido y calzado. Pero luego es también la segunda categoría con más recorte real, pero crece. Es decir, está muy polarizado. Hay una parte de los consumidores que recortan, pero hay otra parte de los consumidores que gastan más. Y eso pues es un dato curioso. Luego os explico por qué pasa. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Bueno, esta ha sido la madre de todas las guerras durante este año pasado. Y esto ha crecido un 7%, relajándose muchísimo en el primer trimestre de 2023, ya lo habéis notado vosotros en las facturas, y eso ha sido un auténtico respiro, porque ha sido de lo poco que se ha relajado en materia de inflación en los últimos 6 meses, ¿no? Luego veis restaurantes y bares. Y en restaurantes y bares el crecimiento del share of wallet ha sido un 5%. Es decir, es la primera categoría que la gente recorta en intención. Cuando les preguntamos de qué va a recortar usted en los próximos meses, bares y restaurantes y ropa y calzado. Mentira. Mentira. Hacen lo que dicen o hacen lo que hacen. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los bares y restaurantes? También os lo diré más adelante, pero yo creo que lo que pasa es que hay un montón de gente joven que no gasta en gasto importante y que tiene dinero hoy más que tenía y se va al bar y se lo gasta. Y si les das más irán al bar y se lo gastarán, porque es lo que es asequible. La virtud del ahorro está en el gasto pequeño, no en el gasto grande. Y ese es un tema que lo estamos viendo ahí. Dale un golpe más, por favor. Luego mirad muebles, artículos de hogar y de mantenimiento. Pues esto que es típicamente un 4,9 del gasto, está sufriendo un 8%, y eso es muy tradicional, ¿no? Siempre en el sector, siempre que vienen recesiones, lo que se corta es el ticket grande. Y el automóvil, los muebles, los electrodomésticos y las obras en casa son cosas que el consumidor las recorta, ve el efecto de la inflación de una forma más clara, las puede retrasar. Y en este caso también había un rebufo que venía de todo lo que se había comprado en estas cosas, principalmente en electroinmobiliario, para reponer el electroinmobiliario que se sobreutilizó durante los confinamientos. Y en el caso del automóvil es involuntario. El caso del automóvil es que si quieres un coche te has de esperar 9 meses. Entonces hay unas listas de espera bastante considerables. Las cadenas de suministro todavía no han eliminado los cuellos de botella y eso es lo que produce ese elemento. Dale un golpecito. Sanidad es sobre todo gente que no va ya a las farmacias a buscar las mascarillas, los hidroalcoholes, el paracetamol, los rollos que se iban a buscar. Entonces, las farmacias se convirtieron también en un poco la tienda general donde se vendía cosmética, por ejemplo, y cosas así, y toda esta historia les fue muy bien, eran de lo poco que estaba abierto, ¿no? Y esto ha sufrido también como consecuencia de eso. Bueno, y ahora, mirad aquí, en esta slide lo que hablamos es lo repartimos por bloques, para que veáis, gasto discrecional contra gasto no discrecional, y cuál es el peso de cada uno, ¿no? Si miráis el gasto discrecional, ya podéis ver que ha crecido un 4%. Este es el dato que hemos sacado nosotros, bottom up, con los datos de FinTonic, y nos coincide con el que dan todos los bancos de inversión. Todos los bancos de inversión hablan de que el año empezó muy bien, con un 12% de share of wallet, el 22, el primer trimestre,
y que en el tercer trimestre estábamos en un 4% de share of wallet. Es decir, que la gente de household available consumption, de ese dinero que había para gastos discrecionales, se había esfumado un 8%, ¿no? Es el dato que nos sale aquí. Y lo que vemos, es que las partidas que están encareciendo esto más son alquiler del hogar e hipotecas y créditos, que son, aumentan su cuota en un 7 y un 8% respectivamente. O sea, empezamos a tener un efecto claro de los tipos aquí, más que de otras cosas. Suministros y energía también están positivo, pero muy suavizado hacia el final del 2022 y principios de 2023, que es lo que hace que esto se quede así. ¿Vale? Abajo veis los grandes contribuyentes al sacrificio, donde verdaderamente se produce el ahorro que sufraga todo lo demás, ¿no? Y esto se ve en automóviles y motocicletas, electrodomésticos, mobiliario y mantenimiento del hogar, que son partidas que son pequeñas en valor, porque no todo el mundo las lleva a cabo, y entonces al sacar medias de 200.000 pues te bajan mucho los valores, pero si veis lo que es el deterioro es muy considerable. Estamos hablando de valores doble dígito bajo, y ahí está la madre del cordero. Este es el problema, las categorías que tienen problemas más grandes. Además, estas categorías no las consumen los jóvenes. Entonces, al no consumirlas los jóvenes, que son mucho más bullish en su gasto que los mayores, nos encontramos que no están aquí representados, ¿no? Más, dale. Bueno, y aquí tenéis las categorías discrecionales no duraderas, ¿no? Aquellas eran las duraderas, estas son las no duraderas. Y aquí está la sorpresa, para mí ha sido la sorpresa, ¿no? Ya no es tanto sorpresa porque ya lo ibas leyendo en los informes de los bancos de inversión, te decían que hay un crecimiento en ropa y calzado del 16% en España. 16% del que un 11% es inflación y un 5% que era like for likes, o sea, de mayor crecimiento en las unidades que existieran de retail o lo que fuera, ¿no? Y aquí se produce, ¿no? Un 5,2% de crecimiento, es más de lo que ha crecido esta categoría en años, en un decenio probablemente, ¿no? Y luego era de las categorías que decrecía, además. Y luego la que se ha pegado una castaña, decibélica aquí, es belleza y cosmética, que ha perdido en valor un 13%, pero en share of wallet un 17%. Y eso también es muy característico. Si tuviéramos que hablar de quién sufre cuando hay este tipo de situaciones, sufren los duraderos de ticket alto y sufre los ultradiscrecionales. Y la cosmética y la belleza es un ultradiscrecional. Y aquí se ha producido una gran polarización, ¿no? Crece la cosmética y la belleza de discount y crece las ultracaras, y las gamas de en medio están siendo las que sufren. O sea, volvemos otra vez a esa situación que se nos produce cada 10 años y que va unida generalmente a los abandonos, y es que estar en medio es muy jorobado, y hay que quitarle representatividad en medio y tener más oferta en el producto barato y más oferta en el producto caro. ¿Dale? Bueno, aquí veis eso que os he contado. Y alimentación y bebidas es el otro, ¿no? Alimentación y bebidas tiene una caída del 7,8%. El año pasado fue del 1,1%, la medida por Nielsen. En marzo, la medida por Nielsen era del 5,5% en Europa. Y la nuestra es del 7,8%, y yo me creo la nuestra. Yo me creo la nuestra porque es lo que está pasando. Disfrazadísima, de nuevo, por la inflación. Si tú le preguntas a cualquier persona, te dice, nosotros estamos creciendo un 11%, nosotros estamos creciendo un no sé cuántos, pero es una cortina de humo, es falso, porque lo que hay es un montón de inflación. Entonces, al final de toda esta historia,
el consumidor está ahorrando en uno de los productos que le preocupa más, que son los alimentos. Y lo hace porque es donde tiene verdaderamente una auténtica cantidad de recursos para ahorrar, desde cambiar de marcas, cambiar de gramajes, irse a la marca del distribuidor, irse a tiendas de descuento, abandonar la categoría, sustituir proteína cara por proteína barata, ternera por pollo, pollo por croqueta de pollo por sobra para croqueta de pollo, sobra para croqueta de pollo por sobra congelada. Es decir, te puedes ir verdaderamente, los recursos que hay dentro de esta categoría para reducir son mucho más notables que en todos los demás. O sea, si quieres reducir en ir al cine, pues oye, 2 piedras, que Sánchez te regale la entrada, que es lo que parece que viene ahora, ¿no? Pero poca cosa más puedes hacer. Dale. Bueno, restauración y viajes y hoteles. Estos son 2 estrellas, ¿no? Restauración y viajes y hoteles, que los españoles somos la pera. Porque esto es gastos españoles, aquí no va contado. Estos gastos españoles en España y gastos de españoles cuando van por ahí. Y entonces aquí lo que ves es un 5% de crecimiento, y ese 5% de crecimiento, ¿por qué se produce? Pues bueno, se produce una parte, es efecto de evolución todavía de la pandemia, como lo es una parte del negativo de alimentación y bebidas. Una parte del negativo de alimentación y bebidas es porque todavía hay gente que estaba en casa y que ya empezaba a salir y ya está fuera, y que es gente que está transfiriendo gasto de un lugar a otro, ¿no? Y viajes y hoteles es porque es una de las categorías también en las que manifiestan mayor intención de recortar. Mentira, o sea, es de las que crece, como veis aquí, y tremendamente inflacionaria. ¿Dale? Si te vas abajo de todo, que pone vuelos y alquiler de vehículos, ves que ha crecido un 22%. Después de inflación, y los vuelos, la inflación que han tenido es de un 30%. O sea que esto es un crecimiento atómico, o sea, ha crecido la mar de bien. O sea, neto de inflación, ese es un dato muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, estábamos ahora en transporte público y delivery. El delivery ha recibido una buena castaña, de un 9%. Hay un 9% menos de delivery, y hay un 9% menos de delivery por varias razones. Es un decremento en muy buena medida autoinducido. Aquí han habido un montón de fusiones y adquisiciones. Este sector, el año pasado, cuando escribimos el libro de Never Normal, era un sector que estaba en pérdidas crónicas, no ganaba dinero nadie, y no ganaba dinero nadie porque estaban en guerra de precios, invirtiendo en rutas, invirtiendo en dark kitchens e historias de este estilo, y lo que hicieron fue ordenarse un poquito y decir, oye, vamos a dejar de ir a por el crecimiento y vamos a ir a por la rentabilidad. Han bajado crecimiento y este año 2 de las 3 más importantes que juegan en nuestro país han anunciado beneficios ya. Es decir, en un solo año, o sea, la categoría es muy resiliente, muy capaz de salir de este bollo. Pero se recorta, casi la mitad de los españoles recortan delivery, en intención es decreciente creciente de los más pobres a los más ricos, es decir, la quintila de renta más baja recorta un 49%, la quintila de renta más alta recorta un 16%, pero luego cuando quitas la inflación y miras el gasto real, todos recortan alrededor del 50%. Es decir, ese es el dato. ¿Dale? El streaming de audio y vídeo también es otra de las afectadas, con un menos 8,4. Esto es vídeo. Audio va como un cohete. El problema es el vídeo, que la gente tiene muchas plataformas y está cortando las que tiene, y pues quitas un par de plataformas, si tienes 3, quitas una, si tienes 5, quitas 2. Ese es el dato que tienes ahí. Y no creo que necesite más explicación. ¿Otra? Y peluquerías y salones de belleza. Bueno, hablen ustedes con su peluquero la próxima vez que vayan, y pregúntenle cómo va el negocio, y ya se lo dirá
ellos. Es una categoría que está muy machacada, mucho. O sea, la gente ha cortado por ahí, ha dejado de ir, se ha acostumbrado, ya le parece bien y sí que vamos todos un poco peor peinados que íbamos antes de 2019, pero ¿qué le vamos a hacer? Dale. Y bueno, vuelos de alquiler de vehículos es lo que hemos comentado, que es la categoría estrella. Y aquí hay, y esto es devolución de lo que pasaba antes, ¿no? O sea, se está regularizando y de hecho está regularizada. En doméstico está regularizada 2019 y en doméstico low cost. Y si vamos a doméstico bandera, está sin normalizar todavía, y si vamos a bandera internacional, está bastante por debajo todavía. Entonces, eso puede dar todavía sorpresas más agradables. ¿Vale? Bueno, y aquí lo que hemos hecho es finalmente ver la cuota de dolor, ¿no? O sea, ver, y encontramos lo que esperaríamos, ¿no? El gasto discrecional no aporta más que dolor, o sea, es un 0% de ahorro ahí, y el gasto discrecional es el 96% del ahorro, digamos, que viene 27% de duraderos, 39% de no duraderos y 33% de alimentación y bebidas. Y servicios, muy curioso, servicios aportan muy pocas alegrías. Se compensan mucho todos los rubros de servicio. Generalmente el servicio es el segundo grupo que aporta, después de los duraderos de ticket grande, los servicios son el segundo grupo que aporta más ahorro. Y esta vez no es así. Está todo muy compensado internamente y nos acaba saliendo realmente una contribución pírrica de los servicios. También es cierto que han sido muy inflacionarios durante estos 2 últimos años. Dale. Bueno, y aquí hemos metido esto, lo hemos graficado. En la ordenada tenemos el tamaño de la categoría en gasto y en la abscisa tenemos el share of wallet, la variación del share of wallet, ¿no? Entonces, vamos a darle al primero. Dale. 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 Ahora. Bueno, estos son los que suponen más gasto y más share of wallet, ¿no? Y aquí veis pues, las hipotecas, los combustibles incluyendo gasolinas, energía incluyendo gasolinas, restauración, seguros, alquiler del hogar, ropa y calzado, viajes y hoteles. Si estáis en estos negocios, pues bueno para vosotros, ¿no? Porque estáis en ticket grande y encima crece su participación en el gasto total. No os engañéis, simplemente coged y pasadlo a real en lugar de solo a nominal, a ver dónde queda el tema, ¿no? Aquí está, o sea, me refiero a vuestras cifras. Estas están, ya está hecho ese trabajo, ¿no? Vamos a la siguiente. Y la siguiente es otra donde crece el share of wallet, pero donde el gasto es bajo, ¿no? Y aquí tenemos, pues, los gimnasios y los deportes, los centros de deportes y piscinas, el transporte público, o sea, este en realidad no pertenece aquí, el de teatro y cine, porque está recortado del otro. Y luego los vuelos y el alquiler de vehículos. Estos son gastos pequeños, pero que tienen un crecimiento importante del share of wallet. Bueno para vosotros, es un momento aquí para aprovechar y hacer y desarrollar esto mucho más. Dale al siguiente. Este de aquí, esto es el infierno. Esto es gasto pequeño y share of wallet pequeño, ¿no? Y aquí encontramos, pues, otra vez los gimnasios, los eventos musicales, deportes y conciertos. Esto está cambiando. También aquí hay un elemento estacional. Este fin de semana en Barcelona tenemos 200.000 personas que van a Coldplay. La semana pasada 100.000 fueron a ver a Bruce Springsteen. Viene el Sonar, viene el Primavera, vienen todos los festivales y eso hay buenísimos carteles de música y eso quiere decir que van a venir. En cambio, el cine y el teatro no es el caso. El teatro, estoy un poco más alienado del teatro,
Pero el cine, las carteleras son horribles, tienen la competencia de las plataformas y además no se espera nada de valor para los próximos meses que os haga ir al cine. O sea que probablemente se seguirá recortando la gente que va a este tipo de espectáculos, ¿no? Peluquerías y salones de belleza, que le vamos a hacer. Libros puede ser, debido a que se leyó mucho en el confinamiento y luego pues la gente hoy sale más que quedarse en casa leyendo un libro, ¿no? Y eso puede afectar ahí y puede afectar también en el caso de el mantenimiento y las reparaciones en casa, ¿no? Mantenimiento y reparaciones en casa es algo que muchísima gente ha pospuesto o ha eliminado directamente para no incurrir el coste. Y este es el mapa de cómo está la cosa. Me falta el de arriba, ¿dale? Aquí tenéis los que tienen bajo share of wallet, pero tienen una gran importancia en el gasto. Bueno, bajo o medio share of wallet, son casi todas de medio, ¿eh? Mobiliario, que sería de bajo, pues está ahí, pero luego tenéis alimentación y tenéis reparaciones de vehículos y tenéis educación y cultura, que esas están como más centradas. Están en medio cediendo un poco de cuota, tanto alimentación como educación y cultura. Educación y cultura yo creo que también se debe a efecto rebote, ¿no? O sea, durante la pandemia mucha gente estaba en casa y se apuntaba a cursos online o lo que sea, y ahora pues no hay cursos, ahora están en el bar, como no te pongan ahí terminales de formación online mientras te tomas una cerveza, no sé cómo lo vas a hacer. Siguiente. Bueno, entonces, resumen de resultados. Aquí os voy a dar unos cuantos resultados. ¿Cuánto rato tengo? 10. Imposible. 20. Vale. Venga, entonces, resumen de resultados. Los consumidores tienen una renta neta disponible de 19.817 en España y gastan 22.598. Esto es nuestro dato, ¿eh? Y el saldo, que son 2.781, se ha pagado con ahorros, crédito y recurso a la red de apoyo familiar. Esa es la instantánea, ¿no? El gasto está polarizado en renta, ¿no? Recorta el quintil más bajo. Si tú divides esto en 5 fractilas del 20%, el quintil más bajo es el que recorta, el segundo recorta un poquito y el tercero, el cuarto y el quinto no solo no recortan, sino que aumentan el gasto. Entonces esa polarización es lo que hace que a veces sea complicado el ver los resultados, ¿no? Por edades, los más mayores recortan más que los más jóvenes, ¿no? Y eso yo creo que es porque es que los más jóvenes no hacen gasto en ticket grande. Entonces, al no hacer gasto en ticket grande, el recorte que hacen es en el gasto pequeño, donde no hacen recorte. Habéis visto que muchas partidas de ticket pequeño son de las que crecen, no de las que decrecen, ¿no? Dale. Bueno, y luego persiste un efecto de devolución positivo, que es ropa, bares y restaurantes, y existe uno negativo, que es farmacias, cursos y alimentación en el hogar, que pierden en lugar de ganar, ¿vale? Más. Bueno, todo el mundo, 54%, entre 54 recorta alimentación. 54% de las personas recortan en alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que recortan 1 euro o 500 euros, ¿eh? Nosotros también tenemos el dato de lo que recortan y podríamos sacar la distribución, pero nos liaríamos a números que esto es una presentación, es un resumen de una presentación de 500 slides, ¿no? Entonces, para ir a lo mollar, ¿no? Y entonces ves esto, ¿no? Ves que en cosmética recorta el 29, en alimentación recorta el 54 y los hogares de rentas más bajas, más en absolutos, pero menos en porcentaje, ¿eh? Y eso es lógico. Los hogares de rentas más bajas recortan más porque la alimentación es mucho más importante en su gasto que es otras cosas, ¿no? Los hogares más modestos también gastan un porcentaje mayor en alimentación, ¿no? En cosmética recorta el 29, que es mucho menos que el 54 que tenéis ahí. De nuevo, es 1 euro o 500 euros, pero recortan muy profundo. Esto sí que recorta muy profundo porque pierde era un 13% de venta y un 17% de share of wallet, ¿no? Calefacción y agua caliente
que 37% expresaban intención de recortar, recorta en el Q4 del 22 el 40% y en el Q1 del 23 el 26,9%. Es decir, con la mejora del tiempo y con la mejora de los costes de la energía, la gente ha olvidado el tema de la energía, pertenece al pasado, ¿no? En delivery, la intención decrece con el nivel de renta, ya lo hemos dicho antes, 45% en rentas bajas, 16% en rentas altas. Y en real todo el mundo recorta alto, de entre 52 y 49% recortan una vez o todas las veces, ¿eh? Ese es el tema. Obras y reparaciones aumenta intención con el tiempo, de 20% en el Q2 del 22 y 34% en el Q1 del 23, y el real es un 30%, o sea que está bastante aproximado aquí, ¿no? En ropa la intención de recorte es altísima, pero el gasto, ya lo habéis visto, crece. Y eso que hay mucha gente recortando ropa, ¿eh? O sea, la intención es muy alta y hay mucha gente recortando. Sucede lo mismo con bares y restaurantes, con los viajes y con los billetes de avión, ¿vale? Y estos serían los resultados más señalados, ¿vale? Pasa esta. Bueno, aquí veis cuántos recortan en el Q2, Q3, Q4 de 2022 versus el Q1 de 2023. Y lo que veis es que fundamentalmente se recorta cada trimestre más. Cada trimestre hay más recorte. Eso es una constante en todas las categorías, salvo viviendas por el impacto de los suministros, que le hace tomar esta forma curvilínea. Y en todo lo demás, puede que bares y restaurantes también hay un frenazo hacia el final, pero en todo lo demás el crecimiento del recorte es importante, o sea que hay un recorte, se está produciendo, cada vez hay más personas sensibilizadas con los gastos, no siempre la cantidad del recorte es significativa. Bueno, y entonces aquí hay unas lecciones que hemos aprendido, que son 9, que os las voy a comentar por encima, y luego vamos a ver las recomendaciones, ¿no? Las lecciones son, la primera es que todo es terrible, pero yo estoy bien, ¿eh? Eso es el sentimiento nacional en estos momentos, ¿no? Es lo que permite explicar el tipo de gasto que estamos viendo. El consumo no se ha deteriorado tanto, pero los consumidores sí. Luego, el desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? El robbing the selected Peter to give to the collective Paul, que decía Rudyard Kipling, que me gusta mucho más que lo de vestir y desvestir santos. Yo creo que es más claro. Haz lo que digo, haz lo que hago, no lo que digo. No recorta el que quiere, sino el que puede. Se recorta en lo grande y no tanto en lo pequeño. Un poco más de la mitad recorta. El volumen se empieza a resentir. ¿Y qué va a pasar hoy? ¿Y qué pasará en 6 meses? ¿No? Dale. Vamos a por el primero. Todo es terrible, pero yo estoy bien. Los españoles tienen una mejor opinión. Y los españoles, los europeos, y yo te diría que casi todos los mamíferos, tienen una mejor opinión sobre la economía personal que sobre la economía general. O sea, ellos piensan que lo suyo está muy bien y lo otro es un desastre. Y encima, si te bombardean todos los días desde las noticias diciéndote lo terrible que es todo, lo terrible que es aquí y lo mal que está fuera de aquí, y ves las calles de Kiev y ves cómo está el mundo, pues te acabas quedando bastante descorazonado, ¿no? Luego, la intención de recorte no coincide con el gasto real. De hecho, hay un recorte, una intención que es más baja que el gasto real, ¿no? El gasto discrecional se favorece en gastos pequeños, frecuentes e impulsivos. Hay mucha gente que ha dejado de comprar cosas importantes y se centra en ir al bar, tomar cerveza, ir a la terraza, estar con los amigos, socializar y tener un gasto mucho más concentrado ahí, ¿no? Yo creo que hay un efecto de la creación de empleo sobre gasto pequeño, porque muchos de los que tienen empleo son jóvenes y muchos de los jóvenes son los de los bares y los de la ropa, ¿no? Si les decimos continuamente que no están en su vida para tener proyectos a largo, pues los tíos reconocen que no van a tener proyectos a largo y se lo gastan en birras, ¿no? Ese es el plan, parece, ¿no? Entonces recortan mucho menos en lo discrecional. Y los boomers se sienten mucho peor respecto a su situación económica. Estos son los que están
más castigados y los que consideran que, bueno, que esto es una tangana, ¿no? Persiste algún efecto de evolución sobre las categorías perjudicadas en el 20 y el 21, y todo esto está enmascarado por el impacto de la inflación sobre el valor, que eso es otra cosa que hay. Dale. Robbing the selected Peter to give to the collective Paul, o desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? Aquí se ha producido un aumento bestial de la fiscalidad por mayor presión, por mayor empleo, yo diría bastante bestial de la fiscalidad, pero sobre todo la recaudación, ¿no? Por mayor presión, mayor empleo, mayor inflación y por menor peso de los pagos en metálico. Los controles de precios, los alquileres y la amenaza de los controles de precios en alimentación pues son una nube que se cierne. Los controles de precios no funcionan. O sea, nosotros hemos estado mirando cantidad de evidencia empírica de otros países que ponen en marcha estos controles de precio y son malos porque destruyen la riqueza. Es decir, en los barrios, en las ciudades donde los controles de alquileres se implantan, el valor inmobiliario de esas ciudades cae en billones de dólares o euros, o dependiendo del país donde se esté haciendo, pero 2 billones o cosas así. Es decir, pero luego lo peor es que la transferencia que se pretende que exista entre de ricos a pobres no se produce. O sea, los pobres se quedan igual de pobres y los que se quedan favorecidos son los medios altos. Los medios altos son los que, si están alquilados, aprovechan enormemente esas coyunturas para sacar el dinero y usarlo en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto no tiene que ser tan complicado de investigar por parte de los ayuntamientos y determinar si es bueno o es malo y proceder en esa medida, ¿no? Luego, las subvenciones al consumidor, el carburante, el transporte público, los cines, los libros, los viajes, esos son el santo a vestir, son el collective Paul en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, ¿esto de verdad ayuda a un joven? Lo ayudará a tener los caprichitos, el pocket money es el gasto absurdo, pero le permite ahorrar para proyectos más serios. Pues no, y la acostumbra además a que está bien, ¿no? Y que él no tiene ningún derecho a proyectos serios, ¿no? Y está por ver la bondad de todo este sistema de subvenciones. El consumo no se ha deteriorado tanto, los consumidores sí. Los datos que vemos de Share of Wallet apuntan a un deterioro más suave que el que se anticipaba por el exceso de consumo de 2021 y la inflación. Y ahora viene el impacto de los tipos. Y luego vendrá el impacto de los defaults. Si hay defaults de Latinoamérica, que ya se está hablando, de Brasil, y hay defaults incluso de Estados Unidos, que yo no quiero ni pensar, pero vamos, podría ser una cosa tremenda, ¿no? Pero el consumidor gasta más de lo que gana y los salarios van a la zaga y no absorben toda la inflación. Y hay un porcentaje elevado, más del 50%, que está recortando, pero bien, ¿no? La creación de empleo es la única noticia en positivo de todo esto y eso ha de seguir sucediendo porque aguanta un montón este consumo. Los recortes en casi todo crecen según avanzan los trimestres y no hay crecimiento, sino todo lo contrario en el consumo de ticket grande, ¿no? Que el ticket grande va a necesitar un renove o algo así porque si no, no hacemos nada, ¿no? Bueno, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Aquí los directivos del sector pues tienen que mirar mucho más lo que está pasando de verdad y menos los estudios declarativos de los consumidores, ¿no? Porque los consumidores está clarísimo que hay una divergencia que en promedio yo situaría en 20 puntos entre lo que dicen que hacen y lo que hacen, ¿no? Entre las intenciones y el comportamiento, ¿no? En general, el porcentaje de los que declaran recortar es más bajo que el de los que realmente recortan. La intención de recortar ha ido bajando cada trimestre, el recorte real ha aumentado cada trimestre y el último es el más alto. El primer trimestre de 2023 hay más personas recortando que en Navidad. Las 3 categorías en que se declara mayor intención de recortar son las 3 que crecen más en gasto. Toma, ¿no? El gasto está muy polarizado y luego la virtud está en el gasto recorte pequeño que está ni se encuentra ni se le espera, parece. Siguiente. No recorta el que quiere, sino el que puede, ¿no? Todo el mundo recorta, pero los mayores más que los jóvenes y las rentas más altas más que las más bajas.
y los tickets más altos más que los pequeños. ¿Y qué tienen en común estos tres? Pues que son los que más consumen. O sea, las personas que más consumen son también las que tienen las que son más mayores, las que tienen rentas más altas y las que compran los tickets altos, pagan por los tickets altos. Entonces, estos tres grupos hemos visto que son los que están más desmoralizados, ¿no? En cambio, los que consumen menos, a menudo ya no pueden recortar, porque ya han recortado de todo, ya están tocando hueso en lo que recortan y no es posible seguir haciendo recorte. Y hay un porcentaje bajo, pero en crecimiento, de abandonistas de las categorías. Empieza a haber un 27% de los consumidores que ya abandonan las categorías. Y la retención del que gasta, por tanto, es clave. O sea, es más importante hoy vender programas a los consultores, vender programas de retención que vender programas para capturar clientes, por mucho empleo que se esté creando, porque lo que estás teniendo es que el bueno se te va cayendo al grupito del malo, ¿no? Y luego, prestarle más atención al valor del ciclo de vida que al coste de adquisición al cliente, ¿vale? Bueno, recortando en lo grande y no en lo pequeño, bueno, creo que esto lo hemos dicho mucho, pero esta es una característica de la recuperación del retorno de ciertas categorías que se fueron, ¿no? Hay que son secularmente en todas las recesiones los automóviles, el mobiliario, el electro y las obras del hogar contribuyen mucho más a la cuota de sacrificio que lo que contribuyen a la cuota de gasto en situaciones no recesivas. El parque está muy renovado como consecuencia de la pandemia. Las cadenas de suministro en algunos productos siguen todavía estranguladas, ¿no? Por ejemplo, el lujo. Eso es un ejemplo de esta polarización de la que hablábamos antes, ¿no? El lujo nunca ha tenido mejor salud. Hay un consumidor que está comprando lujo. En Europa, de europeos, es un 3% de europeos, pero cuando vienen los chinos, esto crece al nivel de un 12%. Es decir, un sector con una salud fabulosa. En cambio, el gasto pequeño es el premio de consolación y crece por lo mismo. O sea, de nuevo, polarizado. Siguiente. Un poco más de la mitad recorta y esto ya lo hemos dicho casi todo, o sea que podemos pasar a la siguiente. Y esto es lo del volumen se resiente, pásalo. Y esto es qué pasará dentro de 6 meses o en un año, ¿no? Mira, el dato último que hay de bancos de inversión es de la semana pasada, es que el cash flows disponibles personales fueron del 12% en 2021 y cayeron en el tercer trimestre de 2022 al 4% en la Unión Europea, que es lo que habéis visto en nuestro estudio, que coincide, ¿no? Se mantuvo ahí hasta el Q2 del 23. ¿Dónde está aún hoy? O sea, se va a mantener ahí hasta el Q2 del 23, vamos a estar con un 4%. Se espera que la reducción del precio de la energía y la relajación de algunas condiciones macro suban este hack a partir del trimestre 3 del 23 a un 6%, que eso pues son buenos datos, ¿no? Y el Q4 del 23 la previsión es de un 8, para luego volver a caer a un 6, que es la curva esta que veis aquí. La punteada, que está un poco más barrigona, la punteada es la última expectativa, la última medición de este hack, que veis que se hace peor en el trimestre, se llega casi a un 2 en el trimestre 1 y 2 del 23, pero luego se pone mucho mejor a partir del 24, está por encima de la línea sólida, digamos. ¿Dale? ¿Dale? Y bueno, y entonces, recomendaciones. No sé cuántas voy a hacer. ¿Cuánto tengo? 2 minutos. Pues vamos a hacer 7. Venga. Entonces, en las recomendaciones, la primera es, estamos viviendo lo que los anglosajones, que encuentran palabras los malditos al minuto, llaman la permacrisis, ¿no? Crisis permanente. Y el consumidor necesita luz al final del túnel, ¿no?
Lo tenéis, o sea, si hay un commodity que hoy el consumidor necesita es compasión y que le den un poquito de esperanza. Porque si pones la televisión, todo lo que ves son catástrofes y luego vienen los anuncios y dan pena todos los anuncios. Son todos, ay, 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 pobres consumidores, no sé qué, no sé cuántos. No, hombre, no. Dales marcha, dales felicidad, diles que hay luz al final del túnel y lo asociarán a tu marca y eso siempre es bueno, ¿no? Luego es una historia de polarización, ¿no? Crece el lujo, el premium y crece el discount y los precios bajos. Los fabricantes, ¿qué tienen que hacer? Oye, pues lo que están haciendo ya los fabricantes, que es desarrollar gamas de calidad y precio alto, a veces adquiriendo otras empresas que han fracasado haciéndolo, y prunear las gamas medias. O sea, la parte en medio, vete cargando la parte en medio porque no hay demasiada cosa a hacer, ¿no? Y luego desarrolla también por abajo, desarrolla gamas de descuento, marca del distribuidor, envases más pequeños, monodosis, para un consumidor que no puede pagarte todo lo que quieres, ¿no? Entonces polariza tú también tu oferta y la parte de en medio, muchas veces estamos todos absolutamente pasados de referencias en la parte de en medio porque es donde estaba el rock and roll. Ahora no hay tanto rock and roll ahí. Elimina, te lo agradecerán tus distribuidores y pacta sustituir por estas mejores y peores, ¿no? Innovaciones relevantes. Esta es otra cosa muy importante, ¿no? La innovación relevante es aquella innovación que cambia tu relación con la categoría, tu forma de relacionarte con esa categoría. Nespresso es relevante. Tide Pods o Ariel en Pods, las pastillas esas de jabón que se tiran en la lavadora, es relevante y hace que muchas personas que antes tenían la excusa de decir yo no sé lavar en lavadora, ahora tengan que lavar en lavadora. Y eso es relevante. El desodorante de 72 horas de Rexona no es relevante. El desodorante de protección 72 horas es una guarrada. Debe ser el producto estrella en el servicio militar, me imagino. En el Cerro Murriano debe ser el producto estrella, porque no se me ocurre pensar a quién más le puede interesar un desodorante de 72 horas, ¿no? Entonces, ve sacando muchos desodorantes de 72 horas y verás cómo pones de contento al consumidor, ¿no? El otro día estaba con un tío que vende mobiliario y le dije, ¿cuál es y que crece un montón, un tío que va como un cohete. Y le dije, ¿cuál es el producto que estás vendiendo más? Y dice, mira, estoy vendiendo más oficinas para casa, para poder hacer teletrabajo, que están coordinadas a lo mejor con dormitorios o con habitaciones pequeñas, muy hecho a medida, muy personalizado, para gente que trabaja en casa. Y entonces me miro a la cabeza un estudio que había visto en LinkedIn, donde 15% de las ofertas que se hacen, solo 15% de las ofertas de trabajo que se hacen, incluyen teletrabajo en la oferta. Y un 50% de las respuestas un 50% de las respuestas se refieren a ese 15% de las ofertas. Es decir, la gente está interesada en eso, pues es donde hay que ir. Es donde hay que ir con las innovaciones, ¿no? Hay que ir donde está la relevancia. Y la relevancia está en competir. Si tú eres un tío que haces muebles, no compites ya con IKEA. Estás compitiendo con Spotify, o estás compitiendo con Google, o estás compitiendo con tíos que han cambiado la manera de relacionarse con la categoría, pues tú tienes que cambiar la manera de relacionarse con la categoría también. Y eso es una de las salidas, ¿no? Luego, en el otro extremo, hay otra necesidad que es la de premiarse con caprichitos. Yo tenía puesto aquí chorradas, me lo han cambiado por caprichitos, ¿no? Y esos son los jóvenes y son los downtraders. Incluso los downtraders quieren premiarse con cosas que son más económicas. Dale. Aquí, los sentimientos también están polarizados, ¿no? Y el feeling es muy importante. Esto es el famoso efecto Diderot. Diderot era un enciclopedista
francés, que había sido pobre toda su vida, y en 1765 iba a casar a su hija. Se enteró Catalina de Rusia, la reina, y se enteró de que no podía pagar la dote, y le ofreció comprar la biblioteca de su casa por 1.000 libras, que serían hoy algo así como 600.000 euros o algo así. Ese sería el tema. Con lo cual lo convirtió inmediatamente en rico, ¿no? Entonces Diderot se compró una capa escarlata, y la capa escarlata no le rimaba con nada de lo que tenía en casa. Tenía una casa que era todo una porquería, porque había sido pobre toda su vida, pero él iba con su capa de escarlata y cantaba como un Diderot, ¿no? Y entonces empezó a comprarse cosas para rimar más su capa con el resto de las cosas, ¿no? Y ese es el efecto Diderot. O sea, la gente el consumo es una tendencia que va siempre para adelante. Y desde que nacemos hasta que fallecemos tendemos a llenar nuestra casa de más cosas y mejores cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, para todo el mundo se trata de romper ese efecto. Para los que le venden a todo el mundo se trata de encontrar qué es lo que rompe el efecto Diderot, qué es lo que puede hacer que te compres el producto y te compres el accesorio del producto, ¿no? Y eso sería esa recomendación. Luego el consumidor gestiona sus abandonos y hay que entenderlos, ¿no? El buy now, pay later, ¿no? Hay que ayudar al consumidor a que encuentre formas de pagar de una forma más cómoda los gastos, sobre todo los grandes, ¿no? Y la relevancia otra vez, el Spotify, el desodorante de 72 horas. Para las empresas, doble contabilidad nominal, real. Medir las ventas que vienen de clientes retenidos, de clientes abandonistas y de clientes perdidos. Tener un plan para recuperar abandonistas. Elasticidades a producto, a categoría y a gasto discrecional. Oportunidades para personalizar. DTC. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando hablábamos de e-commerce, que siempre pensábamos, el e-commerce no pasará porque es muy difícil, ¿eh? Hoy pensamos que es el DTC el que no pasará porque es muy difícil. El DTC pasará y el DTC va a ser una fórmula de un éxito importantísimo, y lo que hay que hacer es ponerle el mismo rigor y el mismo esfuerzo que se puso a hacer e-commerce y entenderlo como un canal más, ¿no? El ticket grande, las soluciones relevantes, ¿no? En mobiliario, en electro, el hogar del siglo XXI. Olvidemos ya el del siglo XX, que es para lo que tú entras en cualquier tienda de electro o cualquier tienda de muebles hoy, están vendiéndote el siglo XX, no te venden el siglo XXI, ¿no? Siguiente. Bueno, crecer en mercados estancados es obtener cuota de los que salen. Los canales profesionales, no los perdáis de vista. Valor de las tiendas en construir imagen. Equipos nuevos y refuerzos de esos equipos. Ser eficiente y frugal, muy importante. En momentos de inflación, controlar los costes aguas arriba, ¿eh? En momentos de inflación tienes que irte. Mira, Primark tiene 350.000 campesinos que plantan para ellos, controlados, ¿eh? Ese tío de muebles que os comentaba me decía, oye, nosotros ahora estamos trasladando el ecosistema desde Vietnam hasta Alicante, ¿eh? Entonces, ahí eso supone que tenemos que formar a gente, montar nuestras propias escuelas y traerles, ¿no? Pero tenemos que irnos acostumbrando a fabricar en proximidad lo que se vende aquí y apoyarte en tecnología para reducir los costes de servicio, ¿no? Y prepararse para el agotamiento del efecto de devolución del gasto. ¿Y última? La última es dirigida a los políticos, ¿no? Tienen que hacer algo con el consumidor joven. El consumidor joven requiere un plan que trascienda darles el Interrail y para chupa-chups, ¿eh? Tienen que ser más ambiciosos en eso, ¿no? El problema de los subsidios pequeños es que se los gastan en chorradas, no los ahorran. La remuneración del ahorro del joven tiene que tener un tratamiento especial. No están pagando los bancos nada a los adultos ni a los jóvenes. Tienen que remunerar el ahorro de los jóvenes mucho mejor. Hay que recortar el gasto y moderar la recaudación de una vez, porque vamos al abismo. Y no engañarse y no engañar. Y muchas gracias.
Gracias. Continuamos con la mesa redonda. Don José María, Olga y Clara.